una semana más a nuestro Seminario Internacional de Comunicación y Educación en Tiempos de Crisis, organizado por el grupo de la UNED SMEMIU, conjuntamente con nuestro grupo GICID de la Universidad de Zaragoza, Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital. Hoy tenemos con nosotros al compañero Rafael Marfil Carmona, profesor de la Universidad de Granada, que va a tener la siguiente conferencia: Estética y creatividad visual en tiempos de crisis, comunicación, arte y ruido en un entorno de infosicación. Muy buenas, Rafa. Hola, buen día. Buenos días. Muchísimas Buenos días. gracias en primer lugar por tu detenida conferencia. Ayer estuvimos, ¿verdad?, conectados ya para ver de qué ibas a hablar y desde luego muy interesante tu ponencia, con muchísima iconicidad en esa preparación, que seguro que a todo el mundo le satisface y nos llena de enorme conocimiento. Muchas Voy a gracias. hacer la presentación. Rafael Marfil Carmona es doctor en Educación Artística y Comunicación Audiovisual y Publicidad. Tiene, por tanto, birrete bicolor, como decimos los doctores. Es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga y máster en Artes Visuales y Educación. Y en la actualidad es profesor doctor en la Facultad de Ciencias de la Educación y subdirector del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Miembro, entre otros colectivos, del Grupo Comunicar, de Icono 14, de la Red Interuniversitaria Euroamericana Alfamed y del Grupo de Investigación, como hemos comentado, GICID, de la Universidad de Zaragoza. En el ámbito profesional no docente ha trabajado desde el año 1996 en prensa, en televisión y en comunicación corporativa. Su principal línea de investigación se centra en el análisis y la didáctica de las artes visuales y audiovisuales, así como también en la educación mediática y artística, la fotografía, el cine, la publicidad, la narrativa audiovisual y la cultura digital. Pues lo dicho, Rafa, tienes un tiempo para decirnos cuáles son tus reflexiones respecto a esa estética y creatividad visual en tiempos de crisis, fruto de la situación que estamos viviendo de la pandemia COVID-19. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que da un poco de pudor, ¿no? La presentación así es curricular. Lo más importante que yo académica y casi también personalmente he hecho es poder contar con tu amistad, Carmen, y ser fan tuyo siempre y aprender también contigo. O sea que, Pues y muchas además gracias. Es también como... con el resto de compañeros y compañeras de GICID y de SMEMIO, que también formo parte y cada día pues me entusiasma más la posibilidad de establecer diálogo interdisciplinar, que es un poco de lo que se trata. Decía al principio buenos días, pero también justo ahora de manera síncrona es buenas madrugadas en América Latina, gracias especialmente a las personas que sí me están escuchando ahora en directo y también gracias a las personas que luego cuando se cuelgue en YouTube lo puedan escuchar y abierto a cualquier iniciativa que pueda surgir a partir de aquí, porque voy a finalizar y casi voy a empezar, pero también voy a finalizar sobre todo planteando preguntas. Yo creo que es un momento de compartir inquietudes en ese frente académico que compartimos, docente, investigador, y es lo que voy a intentar trasladar, pero además lo voy a hacer, voy a romper un poco la dinámica de otras sesiones en las que hemos trabajado, en otros foros, como pueden ser nuestros congresos internacionales, en los que hemos participado, tanto de educación mediática como el que organiza GICID. Y en este caso voy a intentar ir a mi terreno, al terreno actual del área de didáctica de la expresión plástica, de artes visuales, porque por mi doble perfil que tú has comentado, mi doble línea, nacionalidad académica, investigadora, es verdad que yo soy muy de comunicación, soy también de comunicación y pocas veces rescato toda la parte de esencia, de enseñanza de artes visuales y de cultura visual y de educación artística a determinados territorios y hay mucho que hacer porque el campo de la imagen es justo ese terreno común. Voy a poner, por tanto, eso en común y vaya a ver una presentación que tiene un aire kitsch, que tiene un aire de etnografía, casi como un desván digital, que es mi teléfono móvil, fundamentalmente, en parte mi ordenador, pero yo diría que en un 60-70%
Lo que voy a mostrar viene de mi teléfono móvil. Y lo que hemos intentado hacer, también en conversación con las compañeras Sagrario, Elena, Isabel, que estáis aquí, os agradezco además mucho todo ese apoyo, lo hablamos ya también, las ideas que se pueden ir generando a partir de todo el imaginario, las líneas de trabajo, de reflexión, de análisis, a partir del imaginario que ha generado el COVID-19 y esta situación de crisis. También voy a hacer una presentación que no se va a basar en palabras. Si os parece, voy a compartir pantalla. En algún momento miraré porque tengo doble pantalla. Si veis que miro hacia el otro lado, voy a compartirla para poder ir presentando. Comparto aquí. Ahora ya sí se tiene que estar, imagino, se tiene que estar viendo mi monitor. Voy a cambiar incluso que se vea aquí. ¿Se ve ahora mismo en grande? Perfecto. Rafael, se ve muy bien. Muy bien. Bueno, pues tenemos aquí en el marco de este entorno. Uy, perdón, me he ido justo, lo tenía al final y no al principio. Aunque las gracias, desde luego, están siempre ahí. Vale, ahora sí vamos. Ahí. Pues nada, el título es largo, el título es un poco rimbombante. Yo creo que lo que hemos buscado también aquí es que estuviera el concepto de arte y de ruido y de infoxicación, porque es de lo que se trata. Esta intervención va intencionadamente a infoxicaros en cierta medida a la persona que la pueda ver, que la consiga ver hasta el final o que le parezca interesante. Podríamos infoxicarnos con palabras, que es algo muy habitual en nuestra cultura verbocéntrica, de una tradición judeocristiana, donde también la iconología, etcétera, del catecismo siempre visual ha tenido importancia, pero lógicamente la palabra es la esencia. Lo primero fue el verbo. La lucha que se sigue en determinados conceptos de ámbitos de trabajo, de educación artística, sería defender la imagen como una vía para la investigación, como una vía no solo para la expresión puramente emocional, estética, sino también académica, investigadora. De hecho, voy a mencionar a algunos compañeros como Ricardo Marín, Joaquín Roldán, en el ámbito internacional Rita Irwin, Anne Whiston, que trabajan en esa línea. Este tipo de tags de nubes de palabras, por lo tanto, podrían haber sido nuestras referencias. Lo dejo ahí, es un poco mareante, pero bueno, ya sabemos, desde nuestro trabajo con las TRIC, esas tecnologías de la relación y la comunicación, etcétera, y todo lo que tiene que ver con la imagen en educación mediática, que lógicamente es entre educación artística y medios de comunicación un campo de intersección donde yo personalmente me muevo. Y por supuesto, autores y autoras, muchos de narrativa, también de el ámbito de la misma educación mediática, ya de manera más concreta. Sin embargo, y empiezo aquí el índice, este siempre va a ser nuestro índice, me he basado en obras del Museo d'Orsay para hacer un índice visual. Vamos a hablar de 15 conceptos, voy a pasar por ellos muy rápido, como el que muestra un álbum, casi un álbum personal, porque en el fondo lo es, pero he decidido dignificar esta presentación con la calidad visual de obras, como puede ser el propio Van Gogh, como es Cézanne, como es Millet, y que estamos viendo aquí y que irán correspondientemente referenciadas dentro de cada uno de los apartados. Vamos a hablar de la creación visual, de nuestro concepto de explicadores, de cultura visual, del miedo al vacío, de cómo percibimos el exterior. Voy a intentar hacer una crónica de algunas cuestiones fragmentadas, porque estamos in progress, ahora mismo estamos absolutamente en desarrollo, no tenemos perspectiva, yo mismo lo reconozco. La pasada conferencia, que fue muy interesante, el compañero Miguel Ezequiel de Colombia, para mí él hablaba de narrativa y me clarificó bastantes conceptos, y lo que intento ahora es sumar y aportar en la línea exclusiva de las artes visuales. En ese sentido, en el primer punto, y bueno, sí quiero hacer una referencia, el crespón negro que sí tenemos arriba, que además casi lo sugiero porque desde luego lo primero, no quiero que en ningún caso en una intervención como esta se caiga en la banalidad de poder pensar que este divertimento, este tipo de imágenes, muchas simpáticas que vamos a ver, el humor, que ha sido una catarsis, en ningún caso hace que ni por un segundo se olvida la tragedia del fallecimiento de ahora mismo más de 20.000 compatriotas en España y muchísimas más personas en el resto del mundo. Por lo tanto, ese crespón sí lo quiero dejar ahí para manifestar visualmente también
visualmente esa condolencia y esa tristeza profunda. En primer lugar, no hablamos de analizar. Primer golpe que para mí lo fue en su momento cuando yo hice el máster en Arte Visual y Educación, porque pude conocer cómo gente que tenía un perfil de Bellas Artes, que trabajaba en educación artística, mi área actual, no hablaba de analizar imágenes, sino de crear. Una primera cuestión que ya empieza a chocar a los que venimos de una escuela más semiótica, más tradicional, de análisis de contenido. Por lo tanto, metodologías artísticas y visuales, una referencia para ello, una situación, siempre en este caso ahí con esa obra de Bézil, donde se ve ese ambiente de creación artística, todos son obras originales de la Pinacoteca del Museo d'Orsay en París, y aporto imágenes propias que, pues, casi ayer, antes de ayer, el grupo mío de artes visuales en la infancia, un grupo de futuras maestras, sobre todo son maestras, solo hay 2 chicos de 56, 57 personas, de educación infantil me aportaron visiones suyas, imágenes suyas, que me resultaron una especie de visión subjetiva muy, muy interesante, porque en sí mismo nos dice mucho de esta situación del confinamiento. Especialmente aquellas en las que familiares directamente están fabricando mascarillas, están salvándonos las vidas al resto de personas que podemos estar en situación de confinamiento, que tenemos la suerte de estar ahora mismo con medios tecnológicos y cómodamente en casa, y personas que de forma directa están atendiendo a los que están padeciendo el COVID-19, el coronavirus. En este caso, esta foto me detengo un poco en ella porque sí es verdad que el trabajo que hacemos nosotros para maestras y para que esas maestras trasladen una alfabetización visual a su futuro estudiantes, sí es verdad que se nota esa calidad con la que se trabaja, dejando limpio el encuadre, situando en la regla de los tercios. No sé si se ve mi cursor, pero incluso esa pupila que aparece justo casi en uno de los puntos fuertes de lo que sería la regla de los tercios, siguiendo las normas tradicionales, pero comunicando y comunicando con efectividad. Desde luego, el mejor análisis de la situación del COVID-19, y yo se lo agradezco muchísimo a Carmen Elena Mena Beltrán, es esta foto propia que ha aportado de un familiar suyo que está trabajando en el día a día salvándonos la vida. Con eso ya sería suficiente y aquí podría terminar esta intervención, porque ese sería el análisis, un análisis a través de la imagen. Quiero poner un poco al día, puedo luego entrar, quizá por el tema también del tiempo, de intentar no extenderme demasiado, de que trabajamos normalmente utilizando herramientas que combinan la cultura digital, el campo nuestro de GICID y de SMEMIU, donde trabajamos tanto esa vía de desarrollo creativo también y visual en muchos casos, y experiencias con el uso de Pinterest, donde no solo se trabaja creando tableros y recopilando imágenes, que ahora lo veremos, sino que se trabaja creando y haciendo análisis de situaciones o de otras imágenes mediante la creación fotográfica. Por ejemplo, la expresión de la emoción, esto tiene un aire muy también de educación infantil, hay que pensar que estas futuras docentes van a trabajar y les agradezco mucho la autorización de ellas para compartir esto, que lo han puesto en la red, también en Pinterest, lo lanzamos un poco al mundo, el trabajo con emociones, las connotaciones del color, etcétera. O sea, no estamos ahora mismo analizando imágenes en este primer bloque, sino que se trataría de expresar lo que piensas, lo que sientes a través de la imagen. Esto ya lo descubrió el arte hace muchos siglos. Sin embargo, en el ámbito académico investigador, desde educación mediática, artística, comunicación, es posible que lo tengamos que redescubrir. Un ejemplo, un ensayo visual, este es uno de mis favoritos, donde precisamente factor relacional, mencionando pues, esa línea que iniciaron y que están desarrollando y trabajando Carmen Marta, José Antonio Gabela, también Daniel Aranda en su momento y otros muchos investigadores que nos sumamos. Pues fijaros cómo se produce ese acercamiento. Aquí hacíamos un ejercicio directamente de trabajo con líneas, trabajo con elementos formales, punto, línea, forma, color, textura, todo lo que ya por Kandinsky aprendimos en la análisis de elementos estéticos básicos. Tenemos aquí cómo se van acercando y cómo, poco hay que decir, esa historia finaliza. Me parece la más apropiada porque hecha unos meses antes de esta situación de confinamiento,
Desde luego ahora emociona especialmente. Recomendación visual, pero también la aporto aquí en referencia completa de este tipo de líneas de trabajo de mis compañeros Ricardo Marín y Joaquín Roldán, dos compañeros de la Universidad de Granada. Metodología artística, convertir tu proyecto investigador en tu propia investigación, en tu TCM o en tu tesis doctoral. Se trata de investigaciones que tienen en un altísimo porcentaje imagen, donde cuando se llega a las conclusiones se hace el silencio y el tribunal ve imágenes. Las conclusiones no son palabras. Ese otro libro más reciente, de A la derecha, de la Universidad de Granada, de ideas visuales que abundan en esa misma línea de trabajo, resultado de un I+D. También en el caso nuestro, como he mencionado, el concepto de factor relacional, y aunque yo sé que se conoce, pero siempre hay que refrescar esta información, aparte del libro básico, donde creo que es donde mejor se puede estar, aparte de otros artículos, etcétera, de papers, comparto, si os parece, que esto puede incluso venir bien, porque en un enlace Handle, voy a irme al chat, en un enlace... aquí esa información entera os la paso por si para alguien como este tema concreto lo trabajamos mucho en GICID, y esto no es más que una, también entiendo yo, más que una conferencia protocolaria, una sesión de trabajo. Ahí lo tenéis por si os resulta interesante, porque en ese segundo libro, conocéis más el que firman Carmen y José Antonio, pero en ese segundo libro tenemos un capítulo también, los tres, donde intentamos recapitular en torno a este concepto del factor relacional. Por lo tanto, ahí se puede descargar exclusivamente, con permiso de la editorial, exclusivamente el capítulo. Explicadores de la cultura visual. Otro enfoque, otra línea de trabajo, sobre todo en España, Fernando Hernández, Manuel Aguirre, algunos autores de referencia en mi área, que han trabajado, y ese concepto de explicadores lo trajo en un libro específico que ahora recomendaré. Hay que dignificar también los libros. Estamos siempre inmersos en el mundo de los papers, y por eso es de forma intencionada. Lo que hago aquí, voy a ponerlo en grande, lo que hago aquí es llamar a esos libros y a difundirlos, ¿no? El concepto de espigadores, espigadoras de la cultura visual, no se basaba tanto Fernando Hernández, profesor de la Universidad de Barcelona, en este cuadro, sino en una obra cinematográfica, pero sí sirve un poco para entender la metáfora de lo que supone hoy día aproximarnos a la cultura visual que tenemos en todo el imaginario que nos rodea, en toda esa civilización de la imagen, y que, sin duda, nos da pie a ir recolectando, como he hecho yo en mi móvil y como vamos a ver en breve. ¿Qué ocurre? Que si haces solo con hacer un ejercicio de búsqueda, encontramos variaciones de color, incluso ya se salta a otros cuadros que tienen el mismo título, podría ser también el de Pizarro, al que hace referencia el autor del libro que estoy comentando, y que en un momento dado nos puede ya dar pie a un ejercicio de análisis, de investigación, de reflexión visual. Somos, igual que somos prosumidores, somos prosumers, consumidores y prosumidoras, somos espigadores de la cultura visual. Por un lado, ese es el libro. Si alguien tiene interés, por no ir cortando para chat, pero luego puedo ir pasándolo. Y por otro lado también, otro de las referencias en cultura visual, quizá este libro más actual todavía, de Mirzoev, que es Cómo ver el mundo. Bueno, pues de eso se trata. Y como se trata de un foro educativo, y aprovecho esa captura de pantalla del Nombre de la Rosa, hemos visto recientemente la serie, pero bueno, yo me sigo quedando con esta película de los años 80, y como se trata de mirar, que ahí tenemos a Sean Connery, ahora sí que empezamos a recordar que los que miran son los niños, y sobre todo en casa, en circunstancias muy parecidas a estas, con su tablet, con dispositivos, y que una de las primeras cuestiones que nos pasó por la cabeza, y de manera impresionante para mí, no fue la preocupación por la enfermedad, sino que yo percibí en redes sociales la preocupación por el aburrimiento, el horror vacui, la sensación de qué hacemos ahora, dónde puedo yo, no sé, encontrar recursos, encontrar películas, cómo me entretengo, cómo entretengo a los niños. Estos son dos obras, uno de los personajes de
retratado por Cézanne, que además era paralítico, no es el caso, pero sí esa actitud de estar sentado en el sillón de estas dos obras de referencia del Museo d'Orsay, sí que nos llevan un poco a ese pensamiento de qué hacemos ahora. Nos vamos a aburrir. No se piensa podemos morir, sino nos vamos a aburrir. O incluso, ¿por qué no? Hay que decirlo, podemos estar en riesgo nuestra salud, pero además nos vamos a aburrir. Y empieza el gran álbum de fotos de esa antropología visual que hemos hecho y que la voy a ir pasando de manera con bastante ligereza. Muchos de los memes que vais a ver, ahí yo pongo, cuando no tengo referencia, tengo que poner en el pie que no tengo esa información. Muchos de los memes ya sabéis que los habréis recibido vosotros también, por lo tanto, os sonarán, otros no. También eso es muy interesante. ¿Qué tipo de información es la que llega a nuestro circuito? Bueno, aquí teníamos las dificultades para el teletrabajo. Aquí teníamos un poco la sensación, y este es reciente, pero es ya la sensación que trae el confinamiento, se empieza a tener de cómo tenemos nuestro estado emocional, otra de las cuestiones que también está ahí. Y aquí incluso se describe, y se describe a través de una progresión secuencial, siempre con humor, que es una de las conclusiones de este trabajo, un poco de análisis de qué es lo que tenemos, y es que tenemos una catarsis de humor en los móviles, lo anticipo ya. La televisión ha quedado para la comunicación corporativa seria, ahí nos habla el doctor Simón, pero la catarsis sirve para el desahogo, no sirve para recibir información verdaderamente útil sobre la enfermedad y si se recibe en muy bajo porcentaje. Me atrevo a proponer esa primera conclusión. Sin tener una cuantificación, lógicamente. Esto ha sido un trabajo, como decíamos, ese término de Fernando Hernández, de espigadores. Nada, como llegar a tu cuarto, aquí vemos un poco los memes de humor, de esa estancia en la casa, los memes de desesperación, de qué podría pasar si esto no termina nunca. Verdaderamente es magistral la capacidad de creatividad visual. Acordaros que el título de esta intervención hablaba de estética, de creatividad visual y de infoxicación, y justo estoy inmerso en eso, ¿no? Todos los entretenimientos habidos y por haber, todos los juegos mentales, esa escoba que se quedaba de pie y que seguramente la hemos llegado a conocer gran parte de los que estamos ahora mismo aquí, y que incluso yo tenía vídeos en directo de compañeras grabados, me refiero, viendo cómo la escoba se quedaba de pie. En ese momento de inicio del apocalipsis, realmente todo era especialmente extraño. Esa imagen que se miraba en negativo y que luego quedaba en la retina por la persistencia retiniana y por el proceso de visión humana, y que luego hacía que al mirar a la pared viera la imagen de una persona, el nerviosismo al pintar un mandala. No tengo ni siquiera, ¿no?, que explicar muchas de las imágenes, lo que estaba ocurriendo fuera, lo que podría estar ocurriendo fuera, o lo que me pasaría si saliera. La soledad de Wall-E, el complemento humorístico, sin duda, que siempre está ahí. Algo de información útil, menos mal, información institucional, en este caso aquí de la Junta de Andalucía, o información que podía ser mundial, traducida, pero bueno, que podía ser útil. A mí esto me ha parecido un porcentaje mínimo, una pregunta que desde ya os traslado, no sé si habéis tenido esta misma sensación a lo largo, estáis teniendo esta sensación a lo largo de este periodo, o cómo sucede esto en otros países. Otra de nuestras preocupaciones, además de aburrirnos, pues no es la salud especialmente, aunque esto sí tiene que ver con salud, pero sí es también lo que tiene que ver con la estética, y es que no vamos a poder ejercitarnos suficientemente y vamos a coger kilos. Verdaderamente brillantes, algunos de los gags aquí humorísticos y de memes, verdaderamente brillantes, y con todas las connotaciones que podría tener. Imaginaros este juego que puede dar desde el punto de vista educativo, también por los estereotipos, ojo con eso, también por esa idea del estereotipo y de que esto es negativo y de que el sobrepeso, etcétera, etcétera. Truco para poder estar fuera, ese recurso al humor. Eso fue justo al salir el decreto de alarma. Más preocupación estética, porque resulta que nos va creciendo el pelo y que no podemos ir a la peluquería. Se sigue viendo bien, ¿no? Tengo monitorizado ahora mismo, creo que yo veo a Carmen Marta ahora mismo ahí monitorizada en pequeñito al lado. Tú asiente si todo va bien, que creo que no puedo acceder al chat. Extraordinariamente. Vale, perfecto, muchas gracias. Digo, vaya a ser que me quede yo aquí hablando un rato solo.
Bueno, Por eso no me quito yo para que tengas la parte del factor relacional. vale, vale, vale. Perfecto. Bueno, estábamos haciendo un recurso al humor, pero verdaderamente desbordante, tanto que una de las dificultades que he tenido para poder, en un momento dado, organizar esta presentación, una de ellas ha sido poder sacar de un móvil que ya estaba absolutamente repleto y que no le cabía ya más información y poder extraer de ahí esta información. Trucos para salir. Esta la habéis visto, cómo ha ido variando antes de decreto de alarma. La cosa ya era, déjeme usted tranquilo, pero luego voy a salir para hacerme unas mechas. Trucos en los animales de compañía, los perros fueron uno de los grandes trucos. Esto sí es una viñeta en el diario.es, pero además todos esos memes que ya conocéis, donde se jugaba también con todo este tono humorístico. Como podéis ver, era desbordante y está siendo, ahora quizá menos al reducirse la capacidad de redifusión en WhatsApp, pero fue desbordante. De hecho, lo difícil no era asimilar la información oficial, lo difícil era seguir o estar al día de la catarsis extraoficial. Eso seguramente ha sido una de las cuestiones que yo destacaría. Y como estamos revoloteando por aquí y vamos todavía por los despigadores, hemos pasado el horror vacui, que era esa sensación que teníamos, brevemente me voy a esta idea de la naturaleza exterior, qué estará pasando con esta obra de Signac, también del Museo d'Orsay, qué estará pasando fuera y esta imagen que nos sugiere Venecia. Bueno, pues fuera los animales, estos nos estaban visitando, invirtiendo los roles y en mi ciudad, esa zona céntrica que es Puerta Real, como puede ser la Gran Vía de Madrid, como puede ser en cualquier ciudad, estaba desierta y compañeros, amigos, gente te pasaban en directo porque habían pasado por ahí por cualquier motivo una fotografía. Además de eso, veíamos, y esto la de arriba es reciente, cómo las aguas de Venecia están más cristalinas. El plano cenital de arriba te muestra esa cartografía que también sería muy sugerente para cartografiar esta situación y esta crisis. Son bastantes los trabajos en Bellas Artes y en educación artística que ya están obteniendo sus resultados de forma directa en una elaboración de cartografías visuales. Es una línea de trabajo que se ha hecho siempre y no deja de ser una gráfica de resultados y de visionado, pero que clarifica mucho. No he conseguido, porque me lo recordaba, pero no lo llegué a ver, los cocodrilos también, o sea, los fake estaban por ahí, los cocodrilos en los canales de Venecia, o los tiburones, de los cuales yo ahora mismo personalmente tengo serias dudas. Hemos estado en la casa con esta obra del lecho, los niños, hemos estado en la casa con ellos. Y con ellos, al principio, las imágenes de arriba hemos ido poco a poco haciéndonos a la idea de la cuarentena, os sonarán esos memes. El de arriba es una captura de pantalla de un vídeo donde la niña termina el primer día de cuarentena, hace ejercicio muy bien, pero después ya termina pegándole a su entrenador padre. Las iniciativas de buenos padres que juegan con los niños, etcétera. Incluso empezamos a salir a aplaudirle y por suerte ya no tenemos también que salir a las 6 de la tarde, porque entonces ya sería absolutamente imposible gestionar tanto reconocimiento. Sin embargo, sí es verdad que lo merecen. Cómo planificar las vacaciones, ya nos íbamos haciendo la idea de que no íbamos a tener recuerdos salvo esos. Sabíamos que no íbamos a salir, bromeábamos ya con esa visión subjetiva desde fuera. Y descubrimiento, el arte, la creación artística en familia se convierte en algo maravilloso. Esa imagen me la mandaron ayer. Cómo trabajar con siluetas, la forma, uno de los elementos formales, lo que trabajamos en frío en nuestras aulas de grado en educación infantil y primaria. Oye, ¿cómo trabajar la forma con los niños? Pues se hacen sombras chinescas, hacemos este tipo de proyecciones. Pero además, y esto lo he trasladado desde el propio material porque quiero compartir con la gente de este seminario, que además sé que tenéis estas inquietudes, lo que estamos trabajando en temas clásicos nuestros en educación artística, que es, y esto a las madres y padres os va a resultar muy interesante si no lo conocéis, las características, los principios del dibujo infantil, los que tienen que ver con cada etapa. Por ejemplo, cómo el niño
al principio garabatea y hay que dejarlo, y la autoexpresión creativa le deja que garabatee, cómo luego lo que dibuja son lo que Lowenfeld denominó, una de las grandes referencias de la educación artística, denominó renacuajo, y cómo se dibuja el niño a sí mismo más grande porque está en esa etapa de egocentrismo. Nos suena mucho eso, ¿verdad? Luego en la aplicación a las redes, ¿verdad? Estos son los primeros selfies. Esto a mí me parece apasionante y además me emociona especialmente porque es de las primeras veces que traigo temas muy míos en ese sentido, y Carmen, que hemos trabajado juntos durante muchos años, comprenderá lo que estoy diciendo, pero no hemos establecido esas conexiones y a lo mejor aquí al trasladarlo pues sí se establece. Cómo en esa norma de la perpendicularidad se dibujan, no sé si os acordáis o lo habéis visto en vuestros niños, esas chimeneas que no se dibujan para arriba, sino perpendiculares a esa línea que marca la típica casita, cómo luego se establece una línea de horizonte, cómo la aplicación múltiple hace durante una etapa la preesquemática, que le llamó Lowenfeld a analizar miles de dibujos infantiles, y hace que todas las formas se parezcan mucho. Solo que al ponerle una coleta o no, deja de ser mamá, mi hermana, empieza a ser mi padre, etc. Como todos los pajaritos son iguales. Después ya entra en una etapa de previa al realismo donde intenta darle formas a lo que puede ser la ropa, empieza a diferenciarlo y finalmente, todo esto lo estaréis viviendo los que estáis dibujando en casa con vuestros niños y niñas, finalmente el que tiene ya un poco más de habilidad y a partir de 12, 13 años entra en una etapa ya de mayor realismo y de mayor precisión y técnica artística. ¿Qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado este arcoíris y estos procesos, que también quisiera destacar como algunas de las imágenes que bien al asomarnos al balcón o bien en nuestro WhatsApp hemos estado viendo. Recomendaciones súper clásicas, los dos libros de Lowenfeld, de Victor Lowenfeld, que son que analizaba. De la derecha, mucho más extenso, pero más original, de los años 50, del 58 en concreto, el del niño y su arte, y creo que tiene que ver con todo lo que nos encontramos. También la sugerencia de Arnhem, Escuela de la Gestalt, y Escuela de Frankfurt y todas esas conexiones, el pensamiento visual, el defensor de que pensamos con imágenes, y el manual que nosotros trabajamos, coordinado por Ricardo Marín, donde si a alguien le interesa esto, se resume en un solo capítulo y el título dice mucho, que es Aprender a dibujar para aprender a vivir. Bueno, eso lo hemos vivido, ese mundo del dibujo, pero además encontramos la búsqueda de novedades. Aquí vemos este cuadro de los castaños de Pizarro, donde bueno, vemos esos paseos que van a empezar a producirse desde el domingo, ¿no? De la madre con su hijo. También pensábamos a ver qué va a poder pasar en la próxima primavera, siempre ya de forma humorística, qué va a pasar en el verano, qué gran opción son los niños, que desde luego han sustituido al paseo del perro, con perdón, pero en el ámbito humorístico así está siendo, en redes y en memes, y seguimos, vamos por aquí, en el ámbito de las prioridades, y vamos a pensar, además del horror vacui, del miedo al aburrimiento y de estas sensaciones que nos provocó y de la necesidad imperante de reírnos y de humor de manera compulsiva, vamos a pensar qué es lo que ocurrió también con las prioridades. Aquí, con esta obra de manzana y naranja, es lo que cabe pensar. Tendríamos que pensar, tenemos que comprar manzana y naranja. Empezaron los fake, empezaron las fotos reales, pero seguramente descontextualizadas, en fin, diferentes casos donde parecía que había una sensación de desabastecimiento. Esto nos llevó, abajo a la derecha lo veis, a que no se tocaba el brócoli, ese humor, a fotos del Mercadona donde no había ni un solo producto, etc. Y el Mercadona empezó también a ser protagonista. Además de eso, no hay que decirlo, pero tenemos el gran protagonismo del papel higiénico, que generó todo ese tipo de humor y que especialmente nos lleva no a un análisis visual, etcétera, pero sí nos lleva a un análisis antropológico. ¿Qué pasa en este país? Que nuestra primera preocupación en el ámbito de lo que compartimos tiene que ver con el aburrimiento, una cosa absolutamente ociosa, y tiene que ver con necesidades que seguramente no puedan ser tan básicas. Lógicamente se desató todos los memes de humor habidos y por haber. Conoceréis muchísimos de ellos, ¿no? Algunos verdaderamente ingeniosos, otros haciendo reapropiación, como esta de La Casa de Papel, de obras que ya existen, algo que vamos a ver después. Incluso
rememorando el pasado, el despilfarro de papel higiénico, que ahora lo vemos y nos duele. Pero entramos en la interpretación creativa, con esta obra de ese contexto de familia creando, entramos en cómo el COVID-19 incluso entra en las grandes obras del arte de todos los tiempos. Y le ponemos mascarilla a los principales personajes. Habéis visto muchas de estas obras. Esta, la de la derecha, es creación propia, que es interesante también, pero también te llega y no sabes bien identificar. Campaña, ojo, publicitaria. Aquí no he tenido tiempo apenas de ver esta información del Ministerio de Cultura ucraniano y ese tipo de carteles, y identificarlo un poco porque es una línea de trabajo muy interesante. Con las compañeras también de GICID habíamos hablado de la publicidad y quiero destacar este aspecto que puede ser interesante. Incluso ya no solo se le pone la mascarilla a los personajes, sino que se le quita. O sea, ya da tiempo hasta para esos descuidos. El romanticismo se multa si nos damos un paseo, en esta obra clásica de Friedrich. Incluso se aburren los personajes esperándonos y se deconstruye de esta forma tan creativa lo que puede ser la sensación, reflejando la sensación del confinamiento. No quiero decirlo como un tono crítico hacia la sociedad, yo he formado parte, he hecho también humor con todo esto, pero he compartido también algunas de estas cosas. Sin embargo, es verdad que se ha convertido la vía visual en la mejor amiga del humor y de la catarsis. La metáfora de la videoconferencia están así como estamos justo ahora nosotros, pero parece que está funcionando. Esas campañas que os he comentado antes, que me parecen muy interesantes. Creación propia, donde se refleja esa ciudad silenciosa, confinada. Y claro, dos recomendaciones, me da igual que sean clásicas. Para recomendar el paper reciente de hace un mes, no hace falta mucho porque eso está muy de moda. Yo prefiero recomendar a Neil Postman, del cual, si no entendemos que una sociedad del ocio en la que nos está ahogando absolutamente infoxicados hoy día, y que Neil Postman lo vio, también inspirado en un mundo feliz de Huxley, no entenderemos las claves de la educación mediática en todo este tiempo. Y por supuesto, Aparici, García Matilla, colegas y sobre todo maestros también, para mí sigue teniendo una vigencia el análisis de la imagen de una prioridad absoluta, la capacidad crítica y saber analizar imágenes. La nostalgia del pasado, no pongo más, porque me he encontrado pocas fotos en mi móvil de nostalgia del pasado. De hecho, alguna la puse yo al grupo. Quiere decir que la gente le ha dolido ver imágenes del pasado y no han compartido demasiadas. Por lo menos es una sensación personal. Y hemos aprendido comunicación corporativa. Ojo, ese es el conde de Montesquieu. Sobre todo por ese apellido, a mí me he ido directamente a esa comunicación política y corporativa. Me parecía dentro de la colección de Pinacoteca Dorsai, que tengo que ir viendo qué le pegaba más a cada concepto, me parecía el más adecuado. Hemos aprendido lo que es la curva, hemos aprendido algo de estadística, hemos aprendido infografías, hemos conocido al doctor Simón, del cual ahora hablaremos, pero claro, esto también es una línea de trabajo visual. Y por cierto, ayer tuvimos un curso de una doctoranda, que veo aquí a otro compañero, a José Enrique, que hablaba de cómo hacer infografías. Realmente es que este tema es muy importante y también es una manera de expresar y de divulgar nuestros resultados de investigación. Pero claro, nos hemos visto en una metáfora de guerra donde además hemos conocido la sociedad, nosotros ya lo sabíamos, los que nos hemos dedicado a esto profesionalmente, como el caso de Isabel o como me ha pasado a mí, y otros compañeros que hay por aquí. Pero claro, ¿qué es una rueda de prensa? Yo antes siempre veía las del 24 horas, pero es que ahora la ve toda España. Por lo tanto, hemos aprendido que hay preguntas a las que no se contesta, hemos aprendido retórica para no contestar esa pregunta, había algunos audios humorísticos sobre esto, etc. Hemos conocido muy bien a esos personajes y cómo se siguen estos protocolos y también voy a poner también la portavoz ministra, que no todos sean hombres, que no lo han sido. Bueno, cómo puede ser esa infoxicación a través de la información institucional. No profundizo en ella porque ha sido motivo de otras conferencias de este seminario, pero sí, no lo puedo evitar, propongo un repaso por los conceptos clásicos Villafañe de
el liderazgo de la imagen personal, los atributos, para que pensemos realmente cómo lo está haciendo el gobierno. Podríamos pensarlo realmente desde un punto de vista técnico, al margen de la emoción ideológica, ¿no? Vamos a dejar eso aparte, estamos en un contexto ahora de análisis académico y vamos a analizar estos atributos que están ahí. Vamos a hablar, en este caso, si he puesto palabras, de la reputación de marca, por ejemplo, ¿qué reputación de marca está teniendo en Moncloa? Vamos a preparar bien a los portavoces. Esto lo he rescatado de materias antiguas que yo he impartido antiguamente de comunicación corporativa. Me parece un campo interesantísimo. Que estén bien documentados, a veces no sucede. Hemos visto cómo se filtraba antes de los decretos. Tenemos más que estudiada la comunicación gestual. Yo podría hacer un gesto y ya sabríais de qué ministro estamos hablando. Por lo tanto, todo eso es muy importante. Dejo un poco al margen la publicidad. Sería un imaginario aparte. Además, por deferencia a las compañeras que lo querían trabajar también y lo queríamos trabajar en investigación, pero sí mencionamos y creo que fue, no sé si fue Elena, esta línea de trabajo con una sociedad prosumidora donde no sabes muy bien si la empresa es la que genera los mensajes o lo deja pasar, o lo impulsa, o lo redifunde, o no, o tiene que reaccionar. En fin, hay todo un debate. Y la pobre Coronita tenía un nombre muy desacertado. La gestión profesional, bueno, Villafañe, que me parece una referencia clásica en corporativa, y, por otra parte, Joan Costa, o más reciente, relativamente, la gestión también de este tipo de conceptos de relaciones públicas, de Cristina Azen. Seguimos avanzando, nos vamos al enemigo, la representación del enemigo. Nos quedan 5 partes relativamente rápidas para finalizar. El virus, ¿cómo se representa? Esto es lo más parecido que he encontrado en la Pinacoteca Dorsal. El virus está ahí, ya lo sabemos, entendiendo que eso pudiera representar a una persona enferma, que no lo es exactamente. Pero bueno, ilustraciones, aparece la personificación o prosopopeya, se personifica el virus. Yo ya casi estoy seguro de que es muy simpático y es de color verde, por tanto dibujito. En mi inconsciente descubrimos que ya estaba en Asterix. Esto es muy interesante. Y os voy a ahorrar todas las imágenes más de representación científica. Bueno, lo de arriba era como una broma de la mascarilla, pero os voy a este tipo de imágenes de coronavirus, con ese meme tan gracioso de dónde estáis en cuanto nos confinamos. Pero además, imágenes más científicas, con aire más científico y, sorpresa, el propio telediario durante todo su desarrollo, durante todos estos meses, lo tiene en su fondo. Lo tiene en su fondo. Han cambiado los fondos estéticos, lo que también me parece una conexión de interés muy interesante entre medios y arte. Arte, creación, diseño. Es un diseño de escenografía. La muerte y la ausencia. No os voy a decir, lo he dicho al principio de la sesión, es verdaderamente, pensarlo es verdaderamente desesperante desde el punto de vista de la tristeza. Esta es la imagen de la muerte que hemos podido ver. En todo caso, ese eufemismo visual, que también hemos comentado en redes y hemos debatido, es verdaderamente destacable. Por decencia, por no mostrar ataúdes, como fue de las pocas fotos que se han publicado en medios donde aparecía algo más directo, por cualquier razón que podamos discutir o comentar, pero la muerte no la hemos visto. Eso nos puede llevar a preguntar si, como Baudrillard dijo sobre la guerra del Golfo, si el COVID-19 no ha tenido lugar. Puede ser interesante. En referencia a aquellos misiles de la guerra del Golfo que solo vimos unos fuegos artificiales y jamás llegamos a ver nada en condiciones. Nuestros héroes, imágenes de médicos, de doctores, uno de ellos amigo de Van Gogh. Estos son nuestros héroes. Perdón ahí por las palabras más sonantes de los memes, no son míos, pero bueno, es lo que se recibe y es lo que hay. Pido también disculpas, si a alguien le molesta también el uso del lenguaje. Esto es una foto directa de compañera a la izquierda que nos mandaba esa imagen, o por lo menos quiero recordarlo así. Esta también, compañera, de amiga, que mandaba desde ese sitio, y luego imágenes, ilustraciones y trabajos hechos sobre toda esa heroicidad. A la izquierda tenemos humor de nuevo sobre nuestros héroes. No os voy a decir que el doctor Simón es héroe y es villano, queda claro. Imagen un poquito más oficial,
mensajes un poquito más institucionales, pero esa idea de heroicidad, que me parece también de un análisis de gran interés. En cualquiera de sus estilos. Y aquí la heroicidad social, es decir, aprovechando San Jordi, pero claro, estamos confinados, nos queremos, nos ayudamos, nos protegemos. Y los verdaderos héroes, nuestros mayores. Estamos en el penúltimo punto de visionado. Nuestros verdaderos héroes los tenemos aquí. Y no me atrevo a poner muchas más imágenes. Esta me ha parecido interesante esa mirada, porque casi me parece banal hacerlo. Pero son los verdaderos héroes y son la gente a la que tenemos que proteger y salvar la vida y querer. Análisis narrativo. Aparece en esta imagen sola. Yo creo que era dentro de la colección que había en la Pinacoteca, de luego de la gran narrativa, de los más apropiados. Estas son metodologías que trabajamos nosotros en el ámbito del máster y tal. ¿Qué camiseta te pones? ¿Analizas, eres semiótico, eres antropológico, analizas el texto, el contexto, etcétera? Bueno, pues si por ejemplo elegimos la narrativa, que sería el campo más donde yo personalmente más he desarrollado, pues tenemos nuestras obras como Rebeca, lo que se suele hacer sobre incluso películas de infantil, Inside Out, esos análisis de toda la estructura narrativa, de planteamiento, desarrollo y desenlace aristotélicos, etcétera. Y mi pregunta aquí, por ejemplo aquí todo lo que se podría hacer, el clímax, en fin, análisis de guión, nosotros lo hacemos sobre Bob Esponja, cómo es el héroe Bob Esponja, y los niños después crean y se piensan, algunos de ellos, que la imagen de la derecha, ese parecido al Capitán América, se lo ha inventado a él. Eso es muy interesante, porque te refleja cómo tiene el imaginario de consumo y no es consciente. Pero en metodología necesitamos identificar elementos de la diégesis, y lo propongo como línea de trabajo también, aunque pueda ser más cualitativa o no, o integrada a cuantitativo, y ver cuáles son los personajes de este COVID-19, cuáles son las acciones, que es de lo que vengo hablando todas estas 15 presentaciones, y cuáles son los lugares o los no lugares y cuál es el uso temporal. Nuestro pensamiento en el presente, en el pasado o en el futuro. Aquí tenemos un inicio de trabajo. Por ejemplo, nuestro héroe indudable, protagonista, personaje, el doctor Simón y el coronavirus, que está muy simpático en ese icono de Telegram. Y debajo estoy yo en mi avatar, que salgo corriendo en el diálogo con asignaturas del máster, que me he permitido aquí compartirlas, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos acciones, también la acción humorística. Recomiendo en narrativa para quien tenga interés estos dos libros, especialmente. El que a la derecha coordinó mi maestro y tutor y director de mi tesis doctoral de comunicación y amigo, Francisco García, y con Mario Rajas, que también sabe tanto más de narrativa que él, porque se han vuelto verdaderos expertos en ese campo. Lo que pasa es que el ámbito digital nos obliga a readaptar todo a lo que fueron las narrativas clásicas, y en ese sentido el de la izquierda, Prosper River, el libro me parece verdaderamente clarificador en el análisis del relato como metodología. Lo propongo para esta situación también de imaginario que vivimos. Me quedan dos pantallas. Una, líneas que propongo aquí de trabajo. El estudio de la representación, el estudio de la ausencia, la retórica visual en todas sus manifestaciones. Hoy no he profundizado mucho en, bueno, hay sinesdo, que hay personificación, en fin, pero habría otros muchos recursos retóricos. El eufemismo visual que estamos comentando, la reinterpretación creativa, el humor, la catarsis, llamo especialmente la atención sobre eso, la narrativa épica, y me planteo casi como preguntas para cerrar, ¿por qué hacemos tantos trabajos con palabras y no con imágenes cuando pueden dar tanto juego y tanta calidad intelectual en nuestro trabajo, por lo menos desde mi punto de vista? ¿Por qué las imágenes del coronavirus nos da la sensación de que se oculta mucha realidad? ¿Cuál es la representación de la muerte y de la enfermedad en los medios? Normalmente, y ahora especialmente, ¿es la crisis del COVID-19 ha tenido lugar? Entendedme la metáfora de Baudrillard y de si mediáticamente, si en nuestro WhatsApp ha tenido lugar. ¿Por qué se despliega ese torrente de creatividad en los móviles y no se despliega para transformación social real? ¿Por qué no sabemos qué hacer con la economía? ¿Por qué no discutimos de eso en los móviles? ¿Por qué somos todos keynesianos? ¿O somos todos neoliberales y queremos ajustes? Pero no, eso no forma parte de nuestro debate social.
En el móvil se ha convertido exclusivamente para una herramienta de catarsis y desahogo, dejando televisión y en concreto el canal 24 horas para las ruedas de prensa y la información seria. ¿Por qué nos entregamos al arte a la vez que la sociedad lo desprecia? ¿Por qué nos salva y nosotros lo despreciamos? Es imprescindible, al hilo de la polémica de nuestro ministro reciente, es imprescindible la cultura y la creatividad. Merece la pena investigar en GICID y en SMEMIO, en DEUNET, sobre este tipo de contenido. Y, muy rápido, he pedido a mi grupo que me diga una imagen propia o ajena. Fijaros, el mundo con mascarilla, qué gran metáfora. Mi grupo de arte visual en la infancia, al cual agradezco. Fijaros, han seleccionado estudiantes de grado, fijaros qué imágenes más bonitas, de por ahí, ¿eh? Imágenes que han podido, ellos tenían en WhatsApp, aquí, imposible detectar autoría, imagen de heroísmo, compromiso. Son gente joven y gente seria, de la cual yo cada vez aprendo más y me siento más orgulloso. Muchas gracias y hasta aquí llego, pero he hecho toda la revisión de imágenes del álbum. Gracias por la paciencia también ahí, Carmen, que me has dado un poco más de tiempo. Muchísimas gracias, Rafa. Te preguntabas al final de tu exposición si merece la pena investigar sobre estos temas en GICID y en SMEMIU y por supuestísimo que sí. De hecho, tenerte a ti es todo un aliciente. Enhorabuena por esa presentación tan plástica, tan estética, tan visual, tan artística, fruto de tu línea de especialización en didáctica de la expresión artística. Decirte que se han unido a lo largo de este streaming un total de 34 personas. Seguro que hay muchos más que después se descargan tu magnífica conferencia a través de nuestro canal de YouTube. Y han sido ya muchos los participantes que en el chat han integrado sus diferentes comentarios y preguntas. Mira, por ejemplo, David nos dice, muy interesante, Rafael. Me está pareciendo una ponencia original, fresca, con buen contenido, que lleva a la reflexión. Muy buen discurso. ¿Ves? Tú te preguntabas antes por el factor relacional y aquí queda la retroalimentación que has ido obteniendo. Qué bien. Luego, Patricia Gascón dice, imágenes del pasado. Puede ser un ejemplo el reto viral de compartir una imagen de la infancia. Sí, correcto, correcto. Y además así es magnífico. La verdad es que este paseo que nos has hecho también por el Musée d'Orsay ha sido absolutamente revelador, ¿no? De cómo el pasado nos puede significar para ver tú decías, estamos in progress, pues para ver esa progresión, esa perspectiva de la perspectiva que va a derivar el mundo en el tiempo más inmediato. Y desde esa perspectiva compartir también la proyección de nuestro álbum, que también calificabas del pasado para afrontar el álbum del futuro, sin lugar a dudas es un análisis demasiado, yo creo que está muy bien enfocado. También yo aportaría esa reflexión que decías, no solo somos prosumidores, también somos espigadores de la cultura visual, y hablabas de antropología, de catarsis emocional, de cómo los informativos están para llevar a cabo. Has hablado incluso del término de comunicación institucional, de comunicación corporativa, mientras que las pequeñas pantallas, los móviles, las tablets, están para esa catarsis emocional de desahogo y cómo había entre los padres pues esa perspectiva de qué hacer con los hijos ante el error vacuante, ese miedo al aburrimiento. Después nos comenta Isabel, en Facebook e Instagram sí que ha habido un viral con imágenes del pasado, tanto en retratos como viajes o fotos en la naturaleza. Es un comentario que aporta nuestra compañera Isabel Iniesta. Fantástico. Luego, uno de los compañeros invitados de otros grupos de investigación, decir también que hemos tenido la posibilidad en esta ocasión de contar con compañeros de Icono 14, con compañeros de otros grupos, del grupo también de David Caldevila, que se han ido sumando. Dice, perdón, que es que no se ha identificado, me tengo que escapar para seguir trabajando. Muchas gracias, Rafa, muy interesante, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Luego Juan dice, muy interesante la ponencia, Rafa, con ejemplos más actuales, relevantes y sin duda para analizar. Enhorabuena y te seguimos. Creo que es Juan Carlos de la UNED Complutense. Él ahora mismo está en ambos sitios. Muy bien.
Luego, nuestro compañero que trabaja también estas líneas dentro de GICID, Víctor López, dice brillante exposición y te formula una pregunta. ¿En qué medida ciertas creaciones visuales chocantes sirven para gestionar la angustia? Bueno, casi empiezo por el final, comentando con Víctor. Efectivamente, nosotros tenemos en educación artística y desarrollamos también bastante, María López Fernández Cao sería de Universidad Complutense, por ejemplo, una de las especialistas, la línea de arte-terapia. El sentido de la creación y de la catarsis está más que explorado. Yo soy más experto casi en la educación de la imagen que en arte en sí mismo, puro y duro, pero yo estoy seguro de que la teoría del arte lo tiene más que explorado, porque además toda la creación artística tiene esa connotación de salir de la normalidad. Por lo tanto, también sales de una normalidad de tristeza. Es decir, sirve tanto en negativo, como conocemos de Van Gogh, que por aquí había una obra suya, como también para entrar en cierta normalidad y por lo tanto catarsis. Es decir, si todos nos reímos, pues no pasa nada. Y por eso ha habido algún momento, y yo creo que nos ha pasado un poco a todos los que estamos aquí, donde ya compartir una broma y a la vez mirar la tele y ver que acababan de morirse 700 personas, te generaba una sensación extraña. Yo pienso, y no, por eso no lo he dicho durante toda mi intervención como una crítica a la sociedad y a mí mismo, sino como una explicación de cómo es el ser humano. Necesitamos esa catarsis. Y en el caso de la creación visual es que especialmente porque consigue de manera síncrona, en una sola imagen, en un solo pantallazo, explicar todo lo que a lo mejor haría falta hacerlo con 100 páginas. Toda una emoción. Como puede ser, por ejemplo, la sensación de la persona que ha hecho, y no me he ido a un gran ejemplo del arte, sino a un meme que habla de la primavera en el Corte Inglés, que ha tenido esa paciencia de componer en Photoshop esas dos imágenes para explicar todo lo que siente. Por lo tanto, efectivamente, esto es una catarsis. Luego, había también, agradezco muchísimo a David, especialmente también a Patricia, Juan Carlos, que también le quiero dar las gracias a todos los que me habéis escuchado y me alegra que vaya parecido interesante. Seguimos con la batería de preguntas. Sí, hay más. Hemos Vale. terminado. Pues Nos nada, dice, era dar las gracias a Patricia sí. y a Isabel porque estoy tan infoxicado en ese sentido y tan desbordado en cosas que es verdad que esa idea se me había pasado y casi se me fue. Y es verdad que del pasado estaba la gente poniendo imágenes. Es una línea muy interesante esa, así que muy bien apuntado que lo podemos complementar esto, que para eso está. O sea, es fenomenal. Tenemos una pregunta un poco más concreta. Nos dice nuestra compañera Elena Vandrés. Dice, Rafa, al no mostrar los ataúdes, España solo ha seguido lo que inició Estados Unidos en el 11S, al no mostrar las imágenes de las personas muertas en los diferentes ataques terroristas. Bueno, yo creo, claro, Elena, que además, creo que Elena eres de periodismo y seguramente más que yo, ¿no? Controla, pero me da la sensación de que existe ese decoro en la imagen porque si nos vamos unos pasos más atrás, la guerra de Vietnam fue una de las grandes, que fue quizá un poco el emblema de todo lo de voy a mostrarte todo lo sangriento que es esta situación y tal. Creo que desde ahí empezó como una línea de decir, bueno, vamos a cortarnos un poco, vamos a tranquilizarnos y vamos a intentar decir que hay guerra, decir que hay muertos, pero no mostrarlo de forma tan evidente. Y claro, pasaron muchísimas cosas, muchísimas, y me da la sensación de que el 11S establece un parámetro, me parece muy acertado además, una referencia, porque claro, piensa, a ver, si en el 11S no se mostró toda esa tragedia, etcétera, pues casi mejor que esa línea puede ser que Estados Unidos y que lidera y más en información, en libertad de prensa, es un país de libertad de prensa, nos guste más o menos, cuestiones políticas aparte. Yo creo que en ese sentido sí que es una referencia y copiamos el modelo. También hay otros compañeros que te felicitan, tanto nuestra compañera Begoña Pérez, Miguel Ángel Esteban, dice muy interesantes y didácticos, la estructura, los comentarios y un trabajazo de recopilación. Debe abandonar la sesión y se disculpa y te da las gracias. Vale, también Sagrario Bernat dice que es un trabajo excelente de recopilación gráfica y reflexiones que ha tenido también que dejarnos.
Y Alejandro, desde Buenos Aires, dice, yo agregaría el estudio del no lugar como línea de análisis, espacios de interacción virtual sincrónica o no a partir del COVID-19, o de la COVID-19, como dice la Fundeu en femenino. Qué bien, Alejandro, porque tenemos que, además Carmen, tenemos en eso que profundizar. Yo sé que hemos bordeado todos los temas que yo estoy diciendo en GICID, en SMEMIO y toda la gente que aquí trabaja. No he descubierto yo la pólvora, es decir, esto ya muchas cosas las estaban trabajando. A lo mejor los principios del dibujo infantil le podría sonar menos a alguien porque es más de magisterio, pero lo demás han ido trabajándolo. De todas formas, el ámbito del no lugar yo creo que es que lleva toda la razón, Alejandro, hay que señalarlo ahí porque estamos muy cómodos e incómodos a la vez en este no lugar. De hecho, ahora mismo justo esto se está produciendo en un no lugar, cosa que es muy interesante, ¿no? Un metadiscurso. Alejandro también te agradece y dice que ha sido muy claro en tu exposición. Isabel la califica de maravillosa. Bueno, muchas gracias. Jaco desde México ya a las 5 de la mañana, que le agradecemos especialmente también su esfuerzo por acompañarlos de manera síncrona en esta conferencia, dice gracias por compartir excelente análisis y propuestas de trabajo. Pues Jaco, de verdad que más que agradecido, ¿eh? Estar a esa hora por escuchar esta aportación, vamos, de verdad. Te debo una. Mira, Juan Carlos González, desde la Complutense UNED, nos dice, es interesante también cómo se ha potenciado la cultura desde las plataformas digitales, por ejemplo, con conciertos y colaboraciones en directo. ¿Crees que será un punto de partida para desarrollar nuevas formas de cultura digital accesibles? Te pregunta. Ojalá, igual que la educación, ojalá. Yo lo tengo clarísimo. Creo que ha tenido que este gran mal que estamos pasando dar un empujón hacia el tema de las actividades online. Es decir, yo de verdad estoy totalmente convencido. También es verdad que nosotros en GICID somos muy pro-tecnológicos en el fondo. Pensamos que sirve para el factor relacional. Es decir, somos como muy, a lo mejor somos muy inocentes y así muy cándidos. Carmen también lo es, para que no vamos a engañar. Y es verdad que, bueno, dice uno, pues sí, ojalá, porque, oye, yo estoy haciendo todo lo que puedo personalmente por seguir haciendo mis pagos de consumos culturales. Me suscribo a mis periódicos, a los mismos que luego en otro ámbito me los mandan por el campo del extraperlo. Pero es que me da igual, sigo pagando porque considero que es un porcentaje de lo que gano que debe ir y yo lo leo. Igual con el teatro, igual con Netflix, con el cine, con las plataformas. Ojalá que sea de verdad un punto. Y en educación también, ¿eh? Susana, también desde Buenos Aires, nos dice, excelente presentación, felicitaciones. Nos han tocado de cerca las imágenes y nos hemos sentido identificados en muchas de ellas, desde nuestras conductas y sentidos. Bueno, yo se me ha puesto un poco un nudo en la garganta. Yo cada vez que pienso en el Crespón y tal, lo siento mucho, sí, un poco emotivo y tal, pero es que ese Crespón es un JPG, yo lo sé, que lo he copiado yo ahí a un PowerPoint, pero todo lo que hay detrás de ese Crespón negro, ¿no? De verdad que... María Gómez, que se ha incorporado hace poquito porque tenía una reunión del grado de periodismo, dice, yo me acabo de incorporar, pero me ha parecido interesantísima. Felicidades y gracias. Bueno, qué bien, de verdad me alegra que le haya gustado Luego hay gente. muchos compañeros que no están identificados porque la verdad es que han entrado, ya te digo, que colegas de otros grupos que no tenemos su identificación, ¿no? Aparece GES 800, bueno, Sí, lo que es yo un lo he número, puesto en pero un grupo de 160 compañeros de educación artística. Creo que he visto a Pilar Soto o alguna compañera por aquí. Jenny Yo creo. Cono 220 también. Bueno, la verdad es que cada vez pues, se van sumando más compañeros, esto también se está haciendo más interesante. Esperábamos en un inicio que el confinamiento durara escasas semanas y esto se concluyera felizmente en poco tiempo, pero ahora ya tenemos un programa hasta el mes de junio, hasta finales de junio, y hay gente que se sigue sumando también para querer ofrecer su sapiencia a través de este seminario y estas conferencias. Mira, también otro compañero sin identificar y con, bueno, sí, aquí pone G. Montecristo, entiendo que será a lo mejor su alias. Dice, lo de la cultura digital será asumido y estudiado sí o sí. Lo penoso de la realidad política es que la cultura en general no tendrá ese mismo interés.
porque en el primer caso será recogido por la comunicación como forma de influencia y en el segundo no se llegará a asimilar que la cultura ejerce un marco de influencia y retorno económico superior a lo invertido. Sí, defensa de la cultura y en concreto de la cultura digital. Yo es que estoy totalmente de acuerdo. Hombre, ojalá que los políticos no tal, ¿no? Se les ve serios preocupados haciendo lo que pueden al margen de valoraciones, de errores y aciertos en el caso de España o en el caso de otros países. Pero o sea, yo creo que es un buen momento para que una vez que pase esta situación de drama y empiece la reconstrucción, reconstruir la cultura. Hablábamos de pensamiento económico el otro día. Yo preguntaba el otro día que tenemos también expertos en economía, si a lo mejor si Keynes es la única solución o tenemos realmente que replantear cosas. En fin, hay un debate ahí vinculado a la cultura, muy interesante. Walter Mezquita también te pregunta, ¿qué supone una educación de la mirada ante esta situación? Bueno, por la capacidad crítica y lo que conecta con la alfabetización, no solo visual, en el campo mío de educación artística, sino mediática. Más que nunca, más alfabetización mediática que nunca, más capacidad crítica que nunca. Por eso yo me he ido a las bases y me he ido a nuestros queridos Aparici y García Matilla. Es decir, más análisis de la imagen y más creación, me dirían los míos, de educación artística. Llevan razón. Pero bueno, es básico esa capacidad crítica, ¿no? Esa mirada es fundamental. Hacemos despigadores no para meter en un cesto todas las imágenes y ya está, sino para algo parecido seguramente a esto. Yo he recopilado todo para que vosotros lo sepáis, para que me ayudéis, para que nos ayudemos. Pues si no, se queda aquí en mi PowerPoint, ¿no? Pues mira, hablando también de, antes hablábamos de retroalimentación, nos dice Jaco de México que aún sigue ahí, ahora serán sus 6 de la Pues, mañana. pues hay que quererlo, Investigamos ¿eh? Dice, investigamos el fenómeno de memes del coronavirus desde y en México, Ah, qué bien, desde el inicio de la pandemia. Compartimos muchas cosas. qué Pues, bien. Jacob, cuando quieras hablamos y nos ponemos a investigar conjuntamente. De eso se trata. Ya A sabes total que disposición, además, ¿eh? Hay que hacer comparativas entre países, ¿eh? Esto es muy interesante. sí, a las JCR además les interesan mucho las Exacto. comparativas y más de este tema Sí, sí. concreto. Las publicaciones les gusta Toñi, eso. Toñi Nogales, desde Zaragoza, proveniente del sur, como tú, ya sabes, Sí. Rafa, nuestra compañera sevillana. Dice, enhorabuena, Rafa, me ha parecido interesantísima y muy ilustrativa tu ponencia. Un soplo de aire fresco a través de la de siempre imprescindible mirada del arte. Bueno, muchas gracias por ese comentario. Toñica, además, que tan joven que es y es para mí una maestra total. O sea, que gracias especialmente. ¿Eh? Que vamos, que eres buenísima. O sea, que de verdad, ¿eh? Una La verdad referencia es para mí. que en GICID tenemos muchos Sí, sí, compañeros es un y nivel muchas alto, ¿eh? compañeras, sí. Nos dice también quien se apellida Montecristo o quien tiene ese alias. Deberíamos a partir de ahora hacer un punto y seguido con temas como el medio ambiente. Recientes noticias nos hablan de la contaminación, de que la contaminación suponía la muerte de miles de personas, pero claro, al no verlo tan en directo como este virus parece que no existe, ¿tendremos esa misma preocupación a partir de ahora? Aquí simplemente una reflexión, si me permite, Rafa, decir Claro. que ayer que ha sido el Día de la Tierra y decían que la Tierra lo ha podido celebrar mejor que nunca, que en realidad al estar en nuestras casas la estamos también descontaminando, ¿no? En La cierta medida. Pachamama en la cultura inca y tal, ¿no? Yo creo que además es fundamental. Y fíjate, ese punto que señala, compañero, yo creo que es fundamental aquí. Aquí lo único que he hablado es lo de Venecia y lo que ocurría afuera y lo de los caimanes y eso, pero requiere un análisis un poco más detallado de cómo estamos valorando. A mí me da pena, es la parte mala de cuando salgamos. Esos ciervos que están recorriendo las ciudades y jabalíes. Bueno, Elena Vandresto vuelve a dar la enhorabuena, dice que le ha encantado tu ponencia. Ella también, como bien sabes, es compañera de comunicación audiovisual, con lo cual pues toda esa parte Ah, vale, eso. artística y Vale, vale. Que no creativa, sabía si ella era de mucha. audiovisual y mira que me lo dijo. Es periodista, Eso es, que me pasa un poco periodista como a mí, que audiovisual. mezcla perfiles, ¿no? Y combina perfiles. Sí, tenemos el mismo perfil. Luego Patricia dice sobre el humor, apuntar el potencial de la risa como identificador emocional. Pues sí. Bergson hace referencia.
Pues sí, lo que pasa es que reírse con todo esto, ¿verdad? Da un poco de... Pero bueno, totalmente. No llegarse a reír, pero dice el refrán al mal tiempo buena cara, ¿no? Claro, claro, sí, Esa entendemos impronta perfectamente lo que quiere decir Parálisis. del ¿Se, alma se está con viendo mi pantalla ahora? vida. ¿Se Sí, está viendo sí, mi...? Sí, vale, porque se voy está bien. repasando por ir viendo imágenes y tal. Mira, Ana Viescas, que además es doctoranda de Isabel Iniesta, dice, muy buena ponencia, gracias Rafael, y a todos en GICID, en especial a Isabel, por invitarme, yo diría también por mimarme. Coincido con vosotros en muchas imágenes actuales que recuerdan al enfoque del 11S, nos dice Ana. Y ya para finalizar, David Recio, desde la UNED, dice reflexión sobre el potencial de la educación artística, física, musical en los contextos de educación formal. ¿Se necesita un cambio en la formación de futuros profesionales? Y luego apunta, dice, estos días estamos viendo muchas acciones en redes sociales, actuaciones musicales, individuales, colectivas, en abierto, propuestas de ejercicios físicos, otras actividades de creación artística y en redes que pueden llevarnos a la reflexión y al potencial pedagógico. Gracias a profesionales como vosotros que transmitís esta visión con vuestro alumnado, aporta a dar valor a estas disciplinas. Y te plantea, ¿qué desafíos tienes en este sentido en cuanto a profesorado, alumnado, instituciones? Bueno, ahí hay una situación de la cual no tenéis la culpa la mayoría de los que estáis aquí, seguramente todo el mundo. Y es que la educación artística ha sido maltratada durante las últimas legislaciones, no es una cuestión ya política. La LOMCE terminó de dar un poco más de puntilla, aunque podría tener cosas positivas como las competencias para quien le gusten, etcétera. Pero bueno, terminó de dejar un poco fuera de juego y ahora estábamos en una lucha con el hashtag Educación no sin artes, que se quedó interrumpida por esta situación, presentando enmiendas al proyecto de la ley LOMLOE, la nueva ley que reforma la LOE y que eh, hace deroga y entonces la asume y crea ya una nueva ley, pero se inspira mucho en la ley de lo que fue el gobierno de Zapatero, que fue la LOE, y deroga la LOMCE, que es la que está vigente actualmente. Al final, que haya más horas. Necesitamos horas. No siempre vamos a acertar en esa hora. Algún día será aburrido, otro día no, pero que la gente aprenda y que haga. Y nos queremos considerar instrumentales, igual que las matemáticas, la lengua, que se le llama instrumentales. Por ejemplo, y vuelvo a recomendarlo, aprender a dibujar para aprender a vivir. Y yo no soy Uh -huh. dibujante, ¿eh? Todos mis compañeros son de Bellas Artes, ¿eh? Yo soy un poco ahí el enlace. Pero bueno, realmente esa inteligencia visual, creativa, nos hace mucha falta. Por lo tanto, nosotros estamos siempre en la defensa de eso. Yo entiendo que primero es la vida, ¿eh? Entiendo también que primero es la vida, entiendo que incluso el concepto marxista de que primero es la infraestructura, primero tiene que haber agua sanitaria, etcétera. Pero claro, en vez de primero vamos a decir a la vez y así la sociedad avanza. Pues muchísimas gracias, Rafa, por tu interesante conferencia. Ha habido muchos más compañeros que te dicen excelente aportación, enhorabuena, me ha parecido muy ilustrativo. Este paseo, como decía, por esa comparativa entre la antropología de la actualidad y esa dimensión artística en ese viaje que nos has hecho espléndido por el Museo d'Orsay. Decirte también que esperemos que ese crespón negro quede en la memoria de todas y todos para aprender de lo ocurrido, que llenemos con miles de productos culturales nuestro tiempo, que significará también aportar conocimiento para seguir reflexionando con mayor nivel de puntuación y de puntualidad también en cada uno de los terrenos, que nos hemos visto, como tú muy bien has comentado, en una metáfora de la guerra y que desde la cultura también se puede de alguna forma contribuir y desde la educación, por supuesto, a que haya un cambio, al menos una transformación social en ese sentido para analizar y ver la representación de la imagen de una perspectiva diferente. Muchas gracias, Rafa, por tu tiempo, por tus reflexiones, por tu preparación. Gracias. Muchas gracias a ti. Yo sí quiero además que se quede grabado, deciros que os quiero mucho y que de corazón y que agradezco muchísimo que se nos escuche, que trabajemos, que hablemos, que podamos compartir. Para mí de verdad que soy una referencia en aprendizaje, tanto GICID como el grupo de UNED
y todos los proyectos que lideráis Sara y tú. Así que de verdad que a seguir. Gracias Pues de muchas corazón. gracias por todo. Un abrazo desde Zaragoza, viajando hasta Granada, hasta tu casa. Y también un abrazo para los colegas de la Universidad de Granada. Pues hasta aquí hemos llegado a nuestra sesión de hoy, del primer seminario internacional en comunicación y educación en contextos de crisis. Tenemos la siguiente cita el próximo día 30 de abril a las 12, con la sesión titulada La crisis de la comunicación ante la emergencia italiana. En este caso, nuestro ponente vendrá desde la Universidad de Macerata, en Italia, y será Giacomo Buoncompagni. Sin lugar a dudas, también nos interesa mucho conocer, como antes comentaba el propio Rafa, esa comparativa de lo sucedido ahora mismo en nuestras fronteras dentro de España y con otros países como pueda ser pues Argentina, Colombia. El otro día tuvimos a Miguel Ezequiel, también en este caso tenemos allá como desde Italia. Y aquí la investigación nos lleva a advertir que no estamos en un terreno ni que hay fronteras, y que desde lo virtual pues todo es posible, y gracias a la virtualidad podemos disfrutar de este tiempo, de estas reflexiones, y compartir entre todas y todos, fruto del factor relacional, pues este conocimiento desde el punto de vista procomún. Muchas gracias a aquellos también que nos vais a seguir desde nuestro canal de YouTube del Grupo GICID. Gracias a todos y hasta el día 30.